Sociedad de antaño versus sociedad contemporánea. Ferney Castro, Daniel Zambrano. Hola, muy buenas. Mi nombre es Ferney Castro, soy estudiante de Derecho tercer semestre y hacemos unas preguntas a cuál conforma la identidad sociocultural con mi compañero Daniel Fernando Zambrano. Y la representante de hoy, nuestra entrevistada, es la doctora Marta Liliana Castellano Mesa. Bueno, profe, qué pena. La pregunta de nosotros es: ¿cómo era el sistema judicial antes, el sistema judicial ahora? El sistema judicial antes y el sistema judicial ahora. Bueno, en el sistema judicial colombiano ha hecho, digamos, podría decir que ha hecho una transición a partir de la Constitución del 91, si quisiéramos hablar de tiempos. Históricamente podríamos incluso hablar de cómo era el sistema judicial en la Constitución del 86 y todas las reformas que se sucedieron. Pero para ser más concreta en la pregunta, pues tomo ese punto de vista histórico, la Constitución del 91. La Constitución antes del 91 tenía un sistema judicial igual al que existe ahora, jerarquizado. Lo que cambiaron porque algunas figuras que no estaban introducidas en nuestro sistema judicial, pues surgieron o nacieron con la Constitución del 91. Una de ellas es la Fiscalía, porque antes los jueces de instrucción, existían los jueces de instrucción y ellos los que hacían la labor investigativa y por tanto los que acusaban. Y era el juez de instrucción el que impulsaba la investigación. Con la Constitución del 91 pues surge la Fiscalía, que evidentemente ustedes ya saben, ha sido un cambio trascendental en la forma de la justicia. Otro cambio fue que la Corte Suprema de Justicia, antes de la Constitución del 91, tenía una sala especializada, que era la sala constitucional. Con los cambios que se han hecho con la globalización del derecho, se vio la necesidad de que existiera una corte autónoma y por eso se creó la Corte Constitucional, que nace con la Constitución del 91. A nivel judicial, como órgano que son los que ejecutan la justicia, también hubo un antes y un después, y es que tuvo reconocimiento constitucional la justicia especial indígena, es decir, la justicia ordinaria que había funcionado toda la vida desde que formamos un Estado, y luego la diferencia con la Constitución del 91 en la actualidad es que hasta ahora, han pasado más de 30 años, se está empezando a divulgar, a socializar la justicia especial indígena. Entonces esto es realmente algo que se tiene que criticar, porque no es que se tome en cuenta, es que tiene el mismo valor que la justicia ordinaria. Y la Corte Constitucional, pues todo lo que supone que ha hecho una ruptura en cuanto a la nueva adquisición de derechos, porque hay muchos derechos actuales, concretos, han venido de la mano de criterios interpretativos de la Corte Constitucional. Yo creo que eso, para ser más sincero, sí hay una diferencia. Listo. Compañero, prácticamente por otra pregunta sería: ¿cómo era la sexualidad antes y cómo se contempla en la actualidad? La sexualidad antes es la misma sexualidad de ahora. No ha habido cambios. Lo que ha habido cambios, la sexualidad desde los orígenes de la sociedad ha sido la misma. El ser humano es un ser sexuado. Por tanto, las necesidades han sido las mismas, ¿vale? La sexualidad tiene que ver con un proceso psicoafectivo. Entonces, si hablamos de que hay cambios entre la historia o las transiciones históricas ahora, podríamos decir que en el contexto del derecho y de la sociología, se han tenido que hacer unas reivindicaciones, ¿vale?, de manera concreta. Por ejemplo, la comunidad LGTBIQ y más, ¿vale?, es histórica. En Roma
los romanos, los que tenían, los aristócratas tenían no solamente su compañera, sino muchas veces tenían también sus compañeros, o sea, la sexualidad es la misma hoy. Lo que pasa es que se han ido dando unos cambios culturales que también desde el derecho, unas luchas que han permitido que algunas formas de expresión sexual, de identidad sexual, de orientación sexual diversas a la que nos impuso, como es la heterosexualidad, sean visibles, sean reconocidas primero en entornos sociales y después por el derecho. ¿Vale? Esa es la única diferencia, la sexualidad siempre ha sido la misma. Bueno, para terminar esta pregunta, la última es, ¿qué cambios cree que ha habido en la religión un poco a lo actual? O sea, ¿qué contexto cree que ha cambiado la religión? Cuando tú me hablas de la religión, asumo que me estás preguntando la religión católica. Sí, señora. Bueno, eso tiene que ver con un cambio en toda la sociedad. Vale, tiene que ver con un cambio en la norma social, en la norma moral y en la norma del derecho. Y también tiene que ver en Colombia con un contexto histórico. Antes de la Constitución del 91 era un país que no nos consideramos laico, era un país, una forma de Estado, tiene que ver con una forma de Estado, un Estado que confesaba la religión católica como la única religión oficial. Y otras creencias, si hablamos de religión, otras creencias no eran avaladas por decirlo de alguna manera. Esto se ha quedado históricamente en el inconsciente colectivo. Por eso muchos de nuestros legisladores con una misión, yo no me aparto del cristianismo y del catolicismo, estoy haciendo una reflexión en contexto imparcial, pues si no, no daría respuesta correcta a lo que me estás preguntando. No se trata de que sea buena ni mala, pero sí existía una misión de Estado católico y ahora un Estado laico, y eso ha influido en un proceso también de cambios y de transiciones por parte de los agentes sociales de todo el mundo, ¿vale? Pues ¿por qué? Porque eso quiere decir que somos plurales, que somos diversas y diversos en nuestro pensamiento, en nuestras ideologías, y que la religión es para quien la conciba y quien considere de manera individual, es uno de los aspectos que deben ser íntimos de las personas de forma individual y no de forma pública, y que no confesarlo de forma pública significara que tú fueras una mala persona o una persona incívica, porque antes todo eso se mezclaba. Y ha dejado de ser una imposición y pasa a ser algo de la esfera íntima y personal y del desarrollo de la autonomía de las personas. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, mis queridos, como siempre. Buenos días, estamos con el señor Juan Antonio Solano. Estamos haciendo las preguntas sobre cómo opina usted que ha cambiado la niñez de la actualidad a la como era antes. Bueno, de todas maneras, la tecnología y el avance de la ciencia nos ha tenido que ver mucho en estos aspectos sobre el adelanto o el atraso. De todas maneras, pues, para mi opinión, toda época pasada, pues, de todas maneras era un poco más difícil el acceso a la salud, incluso el saneamiento de las mismas enfermedades, porque actualmente la tecnología ha avanzado mucho, la ciencia, y entonces ya es más fácil acceder a la salud y ya lo que es la cura de algunas enfermedades, que es muy importante. Listo. ¿Será que usted nos puede dar un dato muy importante? ¿Cómo era la niñez antes a cómo es la niñez ahora? Bueno, la niñez antes era como más tranquila, la sociedad era más tranquila, era muy sana, se podía ir más tranquilo y los juegos ante todo eran juegos muy naturales. Ahora la misma ciencia, como digo, la tecnología ha incidido mucho incluso en la misma niñez, porque ya los juegos y bueno, y otras cosas de la ciencia ya hacen que los muchachos sean más precoces, sean más avispados, ¿sí? Por último, entonces, estaríamos hablando de qué opina más que todo en cuanto a la calidad de vida. Bueno, la calidad de vida
Antes, pues, antes era muy sano, incluso la misma alimentación, porque antes los alimentos eran como más sanos, no se utilizaban tantos químicos como hay actualmente, o alimentos en conserva. En este momento, pues yo creo que la calidad de vida pues se ha mejorado, casi en la mayor parte de los aspectos han mejorado. Pero anteriormente era la vida era como muy tranquila, como muy sana, entonces la gente duraba mucho, ¿sí? Era muy longeva. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, don Juan.